Aquí ya estamos transmitiendo esta segunda sesión de este curso sui generis, porque es muy difícil hacerlo así para cualquier persona, pero estamos intentando, maestros, esta segunda sesión del curso sobre la preparación, dirían algunos, yo digo el asesoramiento examen que he generado desde 1984. Este asesoramiento examen que pretende ayudarles para que se vayan colocando en lo que es la posibilidad de enfrentar con el mayor de los éxitos su examen. No nada más el examen que van a presentar, cualquier examen. Y ya estoy viendo cómo se van incorporando. Ya vamos 26 compañeros que se están incorporando. El día de ayer rápidamente hacemos una recuperación. Hicimos el planteamiento de cómo se iba a trabajar, cómo se pretende trabajar esta idea en tono virtual. Y para eso recurrimos a la práctica reflexiva. Recurrimos a la práctica reflexiva y al asesoramiento examen generado desde 1984. Decíamos que ya en 1999, que fue el primer examen que aplicó Ceneval, ya habían pasado 15 años de que habíamos iniciado esta idea del asesoramiento examen y que hemos utilizado cuestiones muy sencillas, pero que en un momento no pudimos haber descubierto, no podíamos descubrirlas. Llegó un momento en que, diría alguien, cae la idea y nos percatamos que son 5 momentos los que hay que trabajar y son los 5 momentos que estamos tratando de colocar a partir de ayer. Colocamos a partir de ayer aspectos que tienen que ver con la propia práctica reflexiva, pero nosotros vamos a 5 momentos como asistir, leer, participar, hacer una carga de trabajo y enfrentar reactivos. Esto es muy importante. La asistencia se genera ahorita conforme van entrando aquí a la transmisión en tiempo real. Y desde ayer les decíamos y les pedimos por favor que sean tan amables en oprimir ahí a su izquierda abajo, donde dice compartir, y se despliega un menú con 3 elementos arriba. El punto de la derecha, el botón de la derecha, es el que corresponde a los grupos. Para que lo manden a los grupos, no tengo acceso a los grupos. Tengo acceso a mis grupos, por eso les he pedido el día de ayer que se incorporen, mejor dicho, al grupo Manuel Quiles Cruz. Por eso, porque no tengo el acceso a todos los grupos. Y ustedes sí lo pueden ahí mandar a sus diferentes grupos. Sobre todo a este grupo de apoyo al examen de oposición, que me recibió bien, como todos los grupos, y desde ahí he tenido las mejores respuestas. Sobre la transmisión de anoche, después de que comentamos nosotros ayer aspectos sobre la práctica reflexiva, el pensamiento abierto, la mente abierta, estar dispuestos a la crítica, estar dispuestos a generar pensamiento crítico y pensamiento reflexivo, a colocar aspectos que tienen que ver con la responsabilidad, con la honestidad y sobre todo con decir la verdad, porque lo que nosotros pretendemos es que se puedan generar situaciones reales, sobre todo en este tono de la preparación. Sobre la transmisión de anoche, lunes, tuve una respuesta de casi 2.500 reproducciones durante la transmisión. Claro que algunos entran 2, 3 minutos, pero los interesados regresarán a la videotransmisión que se grabó y la verán completa. Inclusive la repetirán varias veces, ya la tengo en YouTube y la van a tener que repetir porque quienes realmente están interesados en el proceso
de asesoramiento, la van a tener que ver nuevamente. Mantenía yo la vista aquí de 100 compañeros durante toda la transmisión, que fueron el número que más o menos se sostuvo. Y por eso también con la confianza en esta interacción virtual, pues yo pregunto cómo se dio la transmisión, cómo se escucha, cómo se nota la idea de la organización planteada ayer, cómo se siente el manejo de los contenidos y sobre todo la pregunta clave para mí, y esta sí me gustaría que me la contestaran, es si se fue rápido el tiempo, porque si el tiempo se fue rápido, entonces ya estoy en una mejor condición, para poder generar otro tipo de conocimiento y para poder generar también ideas para trabajar. El tiempo marca muchas cosas. El tiempo es el mejor indicador para señalar que la sesión ha estado bien. Y se han sostenido muchos compañeros. Ayer hablábamos fundamentalmente, después de que planteábamos lo de la organización, lo de la práctica reflexiva, hablamos de la escuela, de cómo la escuela fue observándose a través del programa de la Reforma Integral para la Educación Básica y cómo la escuela funcionaba en busca de equidad y de calidad, dos conceptos que manejó el programa de la Reforma Integral del programa de la Reforma Integral para la Educación Básica. Y cuando surge el plan de estudios el 2011, que no fue 2009 porque el planteamiento de la articulación interniveles iba de 2006 a 2009, resulta que se van hasta 2011 y ya en el plan de estudios, que es un plan de estudios también, el plan de estudios es la parte filosófica normativa del documento y los programas están contenidos ahí. Hay una visión de qué se requiere, lo primero que se requiere en ese plan de estudios que se señala como el Acuerdo 592 es la articulación interniveles, la articulación de la educación básica. Por eso hacía yo un supuesto el día de ayer en el sentido de que no sería extraño que les preguntaran a las educadoras sobre educación primaria y educación secundaria y a los maestros de secundaria sobre educación preescolar y educación primaria y a los maestros de primaria sobre educación preescolar y educación secundaria. Eso no es raro, porque la idea, el planteamiento inicial tiene que ver con cómo se articula la educación básica y cómo se puede llegar a lo que ahora en el propio documento, en el Acuerdo 592, se maneja como perfil de egreso. Ya no hablo ahorita de los aprendizajes clave, ese es otro problema. Pero la articulación de la educación básica se señaló en ese momento como un requisito fundamental para el cumplimiento del perfil de egreso. Es decir, este trayecto se organiza en el plan, se organiza con los programas de estudio correspondientes a los niveles de educación preescolar, educación primaria y educación secundaria que integran el tipo básico de la educación. Un maestro que pretende ingresar al servicio educativo necesita saber que hay un tipo básico de la educación que tiene 3 niveles. Fíjense cómo es la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación se habla del tipo básico, pero, por ejemplo, ¿dónde quedan educación inicial, educación de adultos, educación para los trabajadores? ¿Dónde quedan ese tipo de educación? Generalmente lo vemos como servicios. ¿Dónde queda la educación especial? Tenemos que observar cómo la ley general está reconociendo al tipo básico de la educación y a media superior desde el artículo 3º constitucional. Desde ahí empieza
el concepto ahora de la educación obligatoria. Ya en la educación obligatoria estamos hablando de que en 1917 se establece la obligatoriedad de la educación primaria. En 1992, con la Ley General de Educación, se establece la obligatoriedad en educación secundaria, y la obligatoriedad en educación preescolar es con Vicente Fox, ¿sí? En aquella famosa reforma del Día del Cartero, 12 de noviembre de 2002. Hasta 2004 se coloca la obligatoriedad en educación preescolar. Pero en esta relación que hacía yo ayer de la parte normativa filosófica, no puedo hablar de cualquier situación educativa si no la relaciono con el artículo 3º constitucional. Cuando yo relaciono todo el elemento educativo en vigencia, con la parte filosófica normativa, entonces observo la gratuidad, que es uno de los conceptos. Pero habría que reconocer que el Estado mexicano durante mucho tiempo dio educación preescolar sin tener la obligación de otorgarla. Y la obligatoriedad tiene un doble sentido. Es decir, el Estado se obliga a impartir la educación y los padres de familia también se obligan a llevar a sus pupilos a recibir el servicio educativo. Ese es el tono de la obligatoriedad, porque el tono de la gratuidad está en educación básica. En educación básica y en media superior, pero en educación superior no está el tono de la gratuidad. Y los conceptos igualmente se van moviendo. Por ejemplo, como el concepto de libertad o como el concepto de responder al desarrollo científico, que es uno de los conceptos que yo observo que pudo haber venido desde el positivismo, ¿sí? Estos conceptos que se generaron desde el positivismo, o conceptos como vivir en armonía, que también está en el artículo 3º constitucional, ¿sí? O el amor a la patria, que en la legislatura que fue la 42ª, hay un diputado de Quintana Roo que hace una relación romántica del amor a la patria, pero que cuando yo la leo, la comento en un video de los videos que les comenté ayer de temas de política educativa en México. Ahí se tienen que suscribir y ahí comento lo que este diputado de la 42ª legislatura señala sobre el amor a la patria. Y parece romántico, pero al final, quienes conocemos el interior de la República, nos percatamos que es una verdad lo que está diciendo este diputado. Y regresando precisamente, el plan, los programas establecen la aplicación de la obligatoriedad de ellos y están orientados, como comentábamos ayer, al desarrollo de las competencias para la vida de las niñas y de los niños, como se acostumbró en ese momento. Yo creo que con haber dicho los niños, incluíamos todo, pero por cuestiones de género, las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos, ¿sí? Y ahí ya no dijeron las adolescentes mexicanas. Entonces, todo responde a estas finalidades de la educación básica y desde ahí se empiezan a definir los estándares curriculares y los aprendizajes esperados para dichos niveles educativos. Y entonces empieza a surgir cómo y qué es el Plan de Estudios 2011 en la educación básica, y empiezo a observar que es un documento rector que va a definir las competencias para la vida. Estas competencias para la vida ya las comentamos ayer. Va a definir el perfil de egreso, que yo creo que es un perfil ambicioso, como es ahora el perfil de egreso en los aprendizajes clave.
va a definir los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que van a constituir el trayecto formativo de los estudiantes y que con ello se propone que se pueda contribuir a la formación del ciudadano. Nuevamente, como lo comenté ayer, los aprendizajes clave en esa famosa pregunta de ¿para qué se aprende? Lo que están observando es cómo se va a formar ese ciudadano. Y desde la articulación interniveles, desde el Acuerdo 592, el ciudadano es un ciudadano democrático, es un ciudadano crítico, es creativo, es el ciudadano que requiere la sociedad mexicana del siglo XXI. Pero para llegar a ser un sujeto creativo, se necesita conocer primero para poder saber. No todos los que conocen saben y seguramente los que saben tienen un buen conocimiento. En este sentido, para lograr ser un sujeto creativo, requiero de conocimiento y de saber y colocar la creatividad en el tono de la innovación, generar, y a partir de generar, pues el sujeto puede optar, si lo logra en cuanto a desarrollo, en convertirse en un sujeto brillante y mostrarnos su genio como parte de lo que es la inteligencia. Por eso las competencias para la vida en un momento se quedaban cortas también. Es otro planteamiento el que hacen, porque las competencias para la vida están respondiendo a lo que sería una dimensión nacional y una dimensión global. En la dimensión nacional, como lo hace también el plan, el 2011, permite una formación que va a favorecer la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos. Aquí también hay una relación con el artículo 3. Y el artículo 3 también, como comentaba yo en la sesión 1, en el párrafo 2 están los fines, los primeros que empieza a señalar el artículo 3, y estos también están registrados en el artículo 7 de la Ley General de Educación. Desde ahí, lo que pretende en la dimensión nacional es que cada uno de los sujetos valore su entorno y vivan y se desarrollen como personas plenas. Pero no entiendo, porque tampoco me lo dijeron en la Reforma Integral para la Educación Básica, que se requiere, bueno, no que se requiere, ¿cómo entiendo yo qué es que una persona viva pleno? No entiendo el concepto, no explican los conceptos y ese es un problema. La dimensión global refiere al desarrollo de las competencias que forman al ser universal. Nosotros estamos en contacto con organismos internacionales y estos organismos internacionales dictan qué se tiene que hacer en educación. Por eso ese sujeto universal, ese ser universal, tratan de hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, es decir, ya no nada más somos ciudadanos aquí, ahora somos ciudadanos del mundo de acuerdo al Acuerdo 592, con base en el Acuerdo 592, somos ciudadanos del mundo, somos responsables, somos activos, somos capaces de aprovechar los avances tecnológicos y de aprender a lo largo de nuestra vida. Por eso la competencia del aprendizaje permanente, del manejo de la tecnología y las otras 3, el manejo de situaciones, vivir en sociedad y la convivencia, le van a permitir al sujeto seguir aprendiendo. Pero este concepto de seguir aprendiendo viene ya desde la reforma que conocemos como proceso de modernización educativa. Desde ahí ya viene la idea de aprender a lo largo de la vida desde el concepto de contenido básico. Porque ayer hablamos también del concepto de contenido básico y dijimos que no nos habían mentido en ese momento, que nos habían dicho con claridad que ese diseño del programa 92-95, el proceso de modernización educativa, se había generado para proteger a todos aquellos que dejaran la escuela. Es decir, que ya estaban pensando en un problema de deserción escolar. Y desde ahí
vamos observando cómo también la reforma integral de la educación básica y los propios aprendizajes clave toman conceptos de los procesos anteriores, de tal forma que lo que dijo aquel secretario de Educación en diciembre de 2016, de que era un modelo que ya había estado 100 años y que no había avanzado y que a ese modelo le echaban la culpa, pues el modelo actual toma de todos ellos también, porque nos vamos dando cuenta cuando vamos revisando los materiales cómo van tomando idea de aquellos modelos. Por eso el plan de estudios también tiene que ver en el acuerdo 592, vuelve a tocar porque está en ese momento el concepto de la calidad de la educación y el plan de estudios siendo de observancia nacional y reconociendo que la equidad en la educación básica constituye uno de los componentes irrenunciables, ¿sí?, de esa calidad educativa. Entonces toma en cuenta la diversidad que existe y el plan de estudios va hacia la calidad, toma en cuenta la diversidad existente en esa sociedad que se encuentra en contextos que son diferentes, pero que en la práctica pues no había una diferenciación, inclusive, bueno, la vemos ahora con las aplicaciones de estos exámenes, se hacen con un carácter nacional. Entonces, por eso decimos que hay un estándar en el cual entramos todos, y todos los exámenes, todos los instrumentos se generan de manera estandarizada, de tal forma que, bueno, ¿qué tipo de instrumento espero yo para ustedes que hoy se convierten en mis estudiantes? O sea, porque si me están viendo las decenas de maestros que me están viendo ahorita y tienen el interés, entonces establecemos una interacción entre los alumnos y el maestro, porque si no se establece esa interacción, yo no puedo imaginar qué tipo de instrumento puedan presentarles para que puedan avanzar en este asesoramiento y con los reactivos que se están, todavía estamos en una etapa en el que quienes han mandado su WhatsApp se les va a regresar la información hasta mañana probablemente, pero que estos reactivos nos van a ayudar o les van a ayudar a ustedes para tener una visión general. No es lo mismo, decíamos ayer, llegar a un examen sin contestar reactivos que llegar a un examen contestando reactivos. Eso también es cierto. A los maestros que ya tienen años en el servicio, tal vez los profesores dirían que uno no tiene nada que enseñarles, pero yo siempre soy de la idea de que siempre tengo algo que aprender. Y no necesariamente porque me lo tengan que enseñar, pero si yo escucho a alguien en un discurso que tiene contenido en el cual voy a observar que la propia escuela tiene una diversidad total que se manifiesta en esa variedad lingüística, social, cultural, de capacidades, de ritmos y de estilos de aprendizaje, entonces tengo algo que aprender también. Y por eso necesitamos llegar a los reactivos. Por eso necesitamos también llegar a observar que hay una diversidad dentro de la escuela, como ayer mismo comentábamos también. Entonces, me empezaron a hablar mucho de los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, de los estudiantes que conforman la escuela, y también observaba yo, con base en lo que digo hace rato, que también nuestros estudiantes tienen mucho que compartirnos. Los maestros no debemos de perder nuestra capacidad de asombro cuando estamos cerca de nuestros estudiantes y cuando ellos son capaces de compartirnos sus aprendizajes, por lo que tratamos de que nuestros estudiantes sean responsables en sus acciones, en sus actitudes para continuar aprendiendo. Porque cuando recibimos un grupo, lo primero que pensamos es ¿qué tipo de estudiante voy a formar? Y yo pensaba, este va a ser un grupazo. Es como si pensara yo en los que me están escuchando ahorita, ustedes que me están viendo, ustedes que me han seguido ayer toda la sesión y los que me están siguiendo ahorita la sesión, porque prácticamente para ustedes trabajaría, porque ustedes son los interesados que se están sosteniendo a lo largo de esta sesión. Entonces yo pienso como maestro,
tengo que sacar un grupazo y este grupazo tengo que hacerlo que obtenga el éxito. Pero me recuerda como al texto de Dorothy Cohen cuando habla de los grupos, ¿no? Cómo todos los grupos son diferentes y cómo tratamos en un momento en la escuela de mantener los grupos heterogéneos también, porque los grupos son heterogéneos y tratamos de mantener los grupos heterogéneos, pero también tratamos de hacer grupos homogéneos. Sí, porque heterogéneos porque nuestros alumnos tienen diversas características y homogéneos porque nosotros los maestros trataríamos de llevar a nuestros estudiantes por el camino más adecuado para lograr esto que llaman éxito. Es decir, que si yo lo traduzco a la escuela, hago que mis alumnos sean responsables y que en este sentido el aprendizaje de cada alumno y del grupo pueda enriquecerse con una interacción social, con una interacción cultural, con los retos intelectuales que pueda colocarse, los retos sociales, afectivos, físicos, con todo lo que yo pueda colocar para que mi estudiante pueda ir hacia adelante. Entonces, a ti, maestro, que me estás viendo, yo pienso, bueno, ¿cuáles son los retos que te voy a poner para que en estas 10 sesiones puedas dar un jalón como nunca lo habías podido dar? ¿Sí? Porque además estás escuchando un discurso, y estás escuchando un discurso con una característica que te pedí ayer: pon tu mente abierta, coloca tu mente abierta, siéntate y escucha, veme en la pantalla, siéntate y escucha para que puedas ir jalando y capturando todas las ideas. ¿Vas a repetir el video? Sí, lo vas a repetir. No sé cuántas veces, pero lo vas a repetir para que puedas ir observando cómo se va dando la relación de esto que estás escuchando con los reactivos que vas a tener en tus manos en un momento. Por eso, cuando yo hago esta revisión del plan de 2011, ¿hacia dónde se orientan? Si no es que hacia el desarrollo de actitudes, hacia el desarrollo de prácticas y valores que, como lo dije ayer, están sustentados en principios que tienen que ver con el artículo 3 constitucional, por ejemplo, como el principio de la democracia, el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad, esos conceptos que me han señalado desde la educación, donde también están la libertad con responsabilidad, la participación, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, todos estos aspectos que tienen que ver con el propio artículo 3 y desde donde podemos ver también la tolerancia, la inclusión, la pluralidad, y que son todos principios de un Estado laico. Y aquí entramos entonces también en otro tenor, ¿verdad? Entender el laicismo como toda la condición que esté ajena a cualquier doctrina religiosa, porque esas pueden ser preguntas de examen. Los conceptos del artículo 3 son fundamentales para poder entender los propios conceptos del artículo 3 en sí. Suena redundante que lo diga, pero si yo no entiendo ideas del artículo 3 porque no lo he leído, pues me voy a consultarlo. Es tan fácil hoy meterme a Google y consultar el artículo 3. ¿Te cuesta trabajo, maestro? Vete a mi canal de temas de política educativa en México, suscríbete a ese canal y ahí vas a encontrar el artículo 3 constitucional. ¿Te cuesta trabajo? Suscríbete a mi canal Manuel Quiles Cruz de YouTube y ahí también vas a encontrar el artículo 3 constitucional. Ahí vas a encontrar la serie de comentarios sobre el artículo 3 constitucional y para poder observar por qué este documento, el Acuerdo 592, Plan y Programas de Estudio 2011, por qué para ese documento resulta importante la evaluación, porque desde un principio nos están diciendo que la evaluación es algo importante, porque proponen que esta evaluación o el proceso de evaluación, y creo que ayer lo dije, y si no lo dije lo señalo, la evaluación es el proceso de los procesos en educación. Y al ser el proceso de los procesos en educación, se convierte en una fuente de aprendizaje que permite detectar rezagos escolares, rezagos educativos, que permite ver
cómo la escuela utiliza estrategias, cómo estas estrategias tienen que ir hacia la atención y hacia la retención para que se garantice que los estudiantes sigan aprendiendo, para que se garantice que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto formativo. Entonces aquí ya encuentro una diferencia con el proceso de modernización educativa. Mientras que el proceso de modernización educativa, trata de colocar el concepto de contenido básico para aquellos estudiantes que se van a ir de la escuela. El Acuerdo 592 lo que trata es de que sigan aprendiendo los estudiantes y que lo hagan y permanezcan dentro del sistema educativo nacional durante su trayecto de formación. Esto es muy importante, porque si nosotros no nos percatamos de cuáles son diferencias entre los modelos de educación, es muy difícil que podamos dar respuesta a algunas preguntas. Hay toda una serie de preguntas, como lo hemos visto ayer, como lo vamos viendo hoy, como lo están capturando ustedes, y preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con los principios pedagógicos. Los principios pedagógicos son como las condiciones esenciales de la implementación de lo que es el currículum, de cómo se da la transformación de la práctica docente y cómo se llega al logro de los aprendizajes. Por eso, yendo todo esto hacia la mejora de la calidad educativa, los principios pedagógicos están colocados para implementar el currículum y sobre todo para transformar la práctica del maestro. ¿Cómo la transforman? ¿O cómo nos proponen que se va a transformar? Nos proponen desde que nos dicen centrar la atención de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. O sea, yo voy a centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, y desde ahí decía yo ayer, cuando hablo de planeación, cuando hablo de enseñanza y aprendizaje, veo como una moneda con dos caras, donde si yo la lanzara al aire y cae de un lado cae enseñanza, la que cae abajo es aprendizaje. Y si cayera con la cara del aprendizaje hacia arriba, abajo pues es enseñanza. Pero lo que yo considero es que siempre están ligadas la enseñanza y el aprendizaje. Y que si yo coloco, como dicen los principios pedagógicos, tengo que centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, el actor central es el estudiante. Aquí hay un texto de Dorothy Cohen, hay un texto de Frida Barriga y de Gerardo Hernández Rojas. El primero es sobre grupos y los procesos de enseñanza en la escuela. Ella llama con los niños intermedios, es decir, que ahí tengo a mis alumnos de primaria. Y en el texto de Gerardo Hernández Rojas sobre las estrategias cognitivas para el aprendizaje, ese es un libro de McGraw-Hill, debe de tener como unas 700 páginas, es un libro tamaño carta, y desde ahí lo que hace Gerardo Hernández Rojas es proponer estrategias cognitivas. Pero Gerardo Hernández Rojas, por si no lo saben, es un psicólogo egresado de la UNAM, actualmente da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él se da a conocer porque el Consejo Nacional Técnico de la Educación, ya hace algunos ayeres, le publica un cuadernito sobre implicaciones de 6 corrientes de psicología en la educación. A mí me parece que ese cuadernito es un cuadernito básico para cualquiera. Yo quise publicar ese libro, le dije a Gerardo Hernández Rojas, pero como tenía coautores no se pudo publicar. El Consejo Nacional Técnico de la Educación ya no lo publicó, ya no se publicó. Después Gerardo Hernández Rojas escribió un libro para Paidós que se llama Paradigmas de la Psicología. Y el tercer libro, ya con más éxito, bueno, aparte de que ha escrito otros más para Paidós, es este que refiere a las estrategias cognitivas
escrito en mancuerna con Frida Barriga. Desde ahí yo puedo ver situaciones que me permitan observar a mi estudiante o que me permitan ir hacia la planificación para potenciar el aprendizaje. Necesito tener bibliografía. Por eso la guía lo que les proporciona es una serie bibliográfica que ustedes deben de leer, porque decíamos ayer, asistir, como estoy viendo casi a la centena de maestros aquí, asistir, leer, participar, hacer una carga de trabajo y enfrentar reactivos. Hasta este momento, dadas las condiciones del curso y como así se va construyendo, y así me ha sucedido desde 1984, no sé todavía cómo voy a cumplir el cuarto punto, enfrentar una carga de trabajo. Pero lo que sí sé es que ya puedo ligar conceptos aquí y que si ustedes revisan la transmisión del día de ayer y revisan esta, porque las tienen que estar revisando, van a ir observando cómo los textos de la bibliografía los puedo traer hacia los contenidos centrales, artículo 3 constitucional, Ley General de Educación, ¿sí? Acuerdo 592, para ir observando principios pedagógicos. Cómo generar ambientes de aprendizaje, por ejemplo, o cómo trabajo en colaboración para construir el aprendizaje. Y estos principios pedagógicos, que en algunos de ellos me dicen que yo debo de poner un énfasis en el desarrollo de las competencias, en el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, y que tengo que usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje, voy observando entonces los principios pedagógicos y llego a uno que es el séptimo, donde me colocan que tengo que evaluar para aprender. Y este principio toma especial importancia porque responde también al carácter del documento. El punto central y el punto de arranque del documento es la evaluación. Así lo comenté hace 10 o 15 minutos atrás. Así lo comenté, y entonces, siendo el punto central la evaluación, ahí tengo este ejercicio de evaluar para aprender. Tengo que favorecer la inclusión para atender a la diversidad, incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Vean, aquí están los actores educativos de los que hablábamos ayer. Tengo que reorientar el liderazgo y la tutoría y la asesoría académica en la escuela. Vean hasta dónde queda el maestro. ¿Dónde queda el maestro? Pues el maestro está hasta el final. Está hasta el final en los principios pedagógicos y tengo que ir observando cómo se da esta relación entre enseñanza y aprendizaje, porque esta misma relación me la van marcando los principios pedagógicos. Cuando el documento rector de 2011, el acuerdo 592, me está hablando de centrar, ¿sí? Mi mirada debe de estar en mis estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, y colocando la mirada ahí, el centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante. Este es el actor central, porque dicen que yo, como profesor, tengo que generar desde edad temprana, esa edad temprana es el inicio del proceso de educación formal, la educación preescolar, la disposición de ese estudiante y su capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Continuar aprendiendo a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente, es una de las competencias y es el punto del cual se parte y del cual puedo yo comparar con el proceso de modernización educativa. Aquel me daba contenidos básicos, el acuerdo 592, me da el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente. Y desde ahí, lo que voy a hacer como maestro, o lo que va a hacer la escuela, o lo que va a hacer el sistema educativo nacional, es desarrollar las habilidades superiores del pensamiento. Pero ya cuando me hablan de estos conceptos, ahora me tengo que ir a revisar
cuáles son las habilidades superiores del pensamiento y en dónde las encuentra. Si yo consulto el documento de Gerardo Hernández Rojas, al que hice mención hace rato, ahí voy a encontrar, ¿sí? Pero la inteligencia, la memoria, el lenguaje, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, que tiene que ver también con habilidades superiores, ¿sí? Me llevan en esta idea conceptual hacia la psicología que tiene que ver con lo sociohistórico, con lo sociocultural. Y desde ahí puedo ver las habilidades del pensamiento, las habilidades superiores del pensamiento, una idea generada por Vygotsky y que solamente la encuentro textual, bueno, en referencias de texto, la encuentro en los módulos de educación preescolar de 2004. Ahí en los módulos del curso nacional, ahí viene una parte teórica en educación preescolar. Por eso decía yo en otros videos la importancia de la educación preescolar para que yo pueda observar los conceptos que tienen que ver con las habilidades superiores del pensamiento para solucionar problemas, para pensar críticamente, para comprender, para explicar situaciones, como me están diciendo, desde diversas áreas del saber, el manejo de la información, el innovar, el crear situaciones en distintos órdenes de la vida. Entonces, los alumnos se tienen que hacer de conocimientos. Y los alumnos tienen no nada más conocimientos, los alumnos tienen creencias, los alumnos hacen supuestos, tienen suposiciones, y desde ahí también ellos llegan a los grupos, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar, y hacen toda esa idea sobre lo que esperan aprender. Lo que esperan aprender acerca del mundo que los rodea, acerca de las relaciones entre las personas, yo diría interacciones entre las personas, y sobre las expectativas que tienen sobre su comportamiento. Y en este sentido, lo que es necesario es reconocer que hay una serie de ritmos y de estilos de aprendizaje que tienen mis estudiantes, igual como ustedes. Aquí yo no voy a hablar de que si son muy auditivos, ¿sí? Pero pues me tienen que escuchar, porque ayer hice el planteamiento que tienen que escuchar, que tienen que sentarse, que tienen que escuchar, que tienen que ver las videograbaciones, que tendrán que recurrir a los materiales, porque tendrán que leer, y entonces aplico el mismo principio pedagógico para ustedes. Me traigo el principio pedagógico que pretendemos estudiar y lo traigo hacia ustedes para que ustedes puedan poner en juego su capacidad de inteligencia, su capacidad de lenguaje, la disposición y el desarrollo de su capacidad para poder continuar las diversas situaciones, el manejo de la información, su capacidad de síntesis, su capacidad de análisis. ¿Sí? Para las educadoras generé un documento de carácter sintético para conocer la guía de la educadora, porque es importante conocer la guía de la educadora si soy educadora. Pero esa guía de la educadora también la debe de conocer el maestro de secundaria y la debe de conocer el maestro de primaria. Entonces lo que hago es traer el principio pedagógico, el número 1, lo traigo con ustedes, lo coloco con ustedes, para que nosotros, y yo sobre todo, pueda considerar que ustedes son el centro del aprendizaje, porque lo que necesito ahorita en esta interacción entre maestro y alumnos que están del otro lado de la pantalla, necesito desarrollar estas capacidades. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede, sí se puede. Necesitamos tener confianza y para esto necesitamos generar el carácter de la motivación, porque el carácter de la motivación es algo que les pueden preguntar inclusive. ¿Cuál es la importancia de la motivación sino generar en el individuo esa disposición para seguir aprendiendo, para capturar conocimientos, para preguntar? Como dice Dorothy Cohen, ¿no? Dorothy Cohen hace una relación de las preguntas que se establecen en cada uno de los grupos. Y cuando yo he trabajado para maestros en vivo, lo que les digo es que en mi práctica profesional
Cuando tuve grupos de primaria, yo llegaba y les preguntaba, hacía preguntas básicas. Y Dorothy Cohen también establece las preguntas básicas, nada más que hay otro tipo de preguntas. Pero mis preguntas son como las preguntas que muchos de ustedes pueden hacer a los estudiantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? ¿Te sientes recuperado? ¿Desayunaste? Y ya cuando llegamos a esta pregunta ya encontramos muchos problemas. Pero también necesito saber qué hace mi alumno. ¿A qué hora durmió? ¿Cuántas horas durmió? ¿Descansó? ¿Sí? ¿Cómo ha descansado? Si durmió tarde, si durmió temprano, si se levantó temprano. Porque también las preguntas me van permitiendo recibir información por parte de mis estudiantes. Y cuando yo recibo la información por parte de mis estudiantes, empiezo a conocer el contexto familiar. Por eso la diversidad de contextos, no nada más los sociales, los que están en derredor de la propia escuela, sino la diversidad en la familia. Cómo en la familia juegan un papel muy importante los sentidos. El sentido de la cohesión, qué tan cerca o qué tan lejos estamos. El sentido de la comunicación, cómo nos hablamos en familia. Nos hablamos bien, nos hablamos con sinceridad, nos hablamos francamente. El sentido de pertenencia, que es uno de los sentidos en los que se mueve más la educación, porque el sentido de la pertenencia implica otorgar el respeto y el trabajo. Y lo menos que yo espero de mis estudiantes es respeto y trabajo. Como ahorita, aquí establecemos esta interacción entre maestro y estudiantes, porque ustedes se convierten ahorita en estudiantes, sobre todo las decenas de maestros que están permaneciendo ahorita escuchando toda la sesión. No sé cuántos minutos lleve, pero debo de llevar, no sé, ya 45 minutos tal vez. ¿Sí? Debo de llevar ya 45 minutos y estoy en el discurso, pero trato de relacionar y lo menos que espero es respeto y trabajo. Y sobre todo necesito colocar este respeto y este trabajo porque tengo 10 días para disciplinarme. Para algunos voy a tener 17 o 21 días todavía, pero estos 10 días hábiles, más el fin de semana tengo 12, tengo 13 días. Necesito colocar una disciplina, ¿sí?, que permita que viviendo en contextos diferentes, con diversidad social, cultural y lingüística, en capacidades, en ritmos de aprendizaje, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su estilo, desde su muy particular visión en su contexto, ¿qué voy a aprender ahorita en estas sesiones? Y yo lo que pregunto es, bueno, ¿sí transmito aprendizaje o no transmito aprendizaje? ¿O suspendo las sesiones? ¿O sigo las sesiones? Yo lo tengo que ver así como maestro porque estoy sobre los contenidos y sobre los principios pedagógicos. Y esos propios principios pedagógicos, para que yo lo pueda hacer y lo pueda proyectar, lo tengo que llevar hacia ustedes. Y yo tengo que buscar la estrategia para poderlos hacer pasar el examen. Soy medio feo pasar el examen, pero finalmente ese es, no nada más es pasarlo, sino colocarse en la lista de prelación arriba. O sea, tener éxito, hay que colocarse arriba, porque pueden pasar el examen, pero si se van a ir a una lista de prelación al final, no tiene sentido. Y todo esto lo tengo que ver porque el que genera la estrategia para ustedes soy yo. Yo soy el que estoy haciendo la estrategia. Y me presento aquí ante la cámara, pero traigo horas ya de preparación. No puedo llegar aquí ante la cámara y decir, pues, a ver qué tal sale, ¿no? Casi siempre me sale bien, pero pues a ver qué tal sale. No, yo ya traigo toda una idea de lo que voy a hacer. Traigo armados mis guiones, como ayer se los presenté, ¿no? Traigo armados mis guiones. Entonces, aquí traigo mi guioncito, ¿sí? Y aquí están los puntos que voy trabajando. Porque necesito llegar con preparación. Por eso, necesito planificar. Y cuando me están hablando de que tengo que planificar para potenciar el aprendizaje, entonces observo que la planificación, como lo señala el Acuerdo 592, es una base total
para que yo pueda darle sustento a la práctica docente y pueda potenciar el aprendizaje de mis estudiantes. Y es como si yo me lo aplicara. ¿Cómo le voy a hacer para potenciar el aprendizaje de ustedes en 10 sesiones? No me voy a anunciar como curso rápido de 10 sesiones. Yo se los dije ayer, 16 sesiones, 24 sesiones hubieran sido muy buenas, pero nada más tenemos 10. Entonces vamos por las 10 sesiones y en estas 10 sesiones tengo que potenciar el aprendizaje de ustedes y desarrollar esta competencia personal que implica la organización de actividades de aprendizaje y que implica que yo coloque una forma de trabajo. Tengo que hacer situaciones, bueno, mis situaciones son con adultos y tengo que hacer secuencia didáctica. Mi secuencia didáctica es con temas. No hago actividades aquí. Las actividades las hacen ustedes, pero también yo se las propongo. Como ayer se las propuse. ¿Quieren tener mi material digitalizado? Bueno, ya en la primera sesión ahí está el número telefónico y solicitan el material digitalizado, porque ese material les va a servir para practicar y esa es una de las estrategias en la secuencia de estas 10 sesiones que didácticamente se están presentando. Y entonces las actividades como los reactivos, por ejemplo, deben de servir para que ustedes lo sientan como un desafío intelectual, como estudiantes, con el fin de que formulen también ustedes alternativas para solucionar el éxito en su evaluación. Para eso tenemos que verlo, por eso la planificación es importante, porque he recibido muchos comentarios, la verdad, y agradezco a quienes me agradecen, de verdad, porque no espero agradecimiento, ¿sí? Pero hay que ser agradecidos, entonces yo soy persona agradecida, agradezco a quienes me han agradecido que esté haciendo estas actividades. Otros las pueden criticar, ¿sí? Pero yo necesito observar que si voy con los principios pedagógicos, yo necesito hacer un ejercicio de planificación para reconocer en ustedes los maestros que aprenden, porque algunos traen experiencia, ya traen sus experiencias de las escuelas privadas, qué han aprendido en esos años y cómo se tienen que involucrar en un aprendizaje con 10 sesiones. Vean cómo estoy pasando los principios pedagógicos del 592 a las sesiones de aquí. Por eso yo soy el que selecciono la estrategia que voy a poner en juego, que quiero y que me permita movilizar el saber de ustedes, utilizando los propios conceptos de los principios pedagógicos, y que cuando lleguen a su evaluación, porque en realidad el examen va a ser la evaluación de su aprendizaje, sea congruente esto con lo que estamos esperando aquí. Es decir, como si yo elaborara un aprendizaje esperado. Y en la elaboración de ese aprendizaje esperado, lo que yo espero de ustedes es que pasen el examen y que se coloquen en un nivel en la lista de prelación que les permita ganar la plaza. Aunque después vayan a otro, esto va a cambiar. Pero vean, insisto, cómo tengo que traspasar los principios pedagógicos a esta acción que yo estoy diseñando y que tengo que hacer un diseño. Por eso se están preparando los materiales y, como lo dije ayer y como lo dejé escrito en la sesión de ayer, pues los que lo quieran tendrán que mandar el WhatsApp y ya de ahí se tendrán que poner de acuerdo con las profesoras para que se los hagan llegar. Y la fundamentación, la parte fuerte de la planificación está en el diseño de las estrategias. Si mis estrategias son buenas con ustedes, los voy a hacer pasar. Fíjense, cuando yo digo, es un compromiso. Si yo estoy planteando buenas estrategias, ustedes van a pasar. Si yo estoy planteando buenas estrategias y ustedes se aplican, van a pasar.
Si yo estoy planteando buenas estrategias y si ustedes se sientan a leer también un rato, van a hacerlo. Si yo estoy planteando la estrategia y ustedes se sientan a resolver reactivos que se les van a hacer llegar, lo van a lograr. Y lo que necesito es que tomen confianza. Que no estén aquí nada más para ver si pasan. Los que estén aquí, los 100 que ayer y hoy están haciendo acto de presencia, deben de estar conscientes de que no entran aquí para ver si pasan. Si van a tomar las 10 sesiones, lo van a hacer porque van a pasar. Eso es lo que hay que ir formando en uno. Por eso, el diseño de las actividades de aprendizaje requiere de tener cierto conocimiento. Todos los reactivos que voy a proporcionar, yo los he escrito. Todos los reactivos, yo los he hecho. ¿Sí? Yo no tomo reactivos, salvo en momentos que me han facilitado, de otros compañeros. Pero todos son míos. ¿Sí? Es más, estaban con una leyenda. Estos reactivos fueron elaborados por Manuel Quiles Cruz. Y esto es parte de la planificación para desarrollar el trabajo. Y diseñar actividades, precisamente, diseñar la serie de actividades, tiene que ver con responder a una serie de situaciones. Que situaciones van a resultar interesantes y desafiantes para ustedes como maestros, para que puedan indagar, cuestionar o puedan analizar, comprender y reflexionar. Porque aquí, este fin de semana se le debe de dar un jalón muy fuerte. Porque si a mí me preguntaran, porque me preguntan, ¿y cómo vas? ¿Cómo te sentiste en tu primera sesión? Y yo digo, a todo dar, me sentí muy bien. ¿Y cómo te sientes en tu segunda sesión? Maravillosamente bien, porque ya voy colocando las líneas de trabajo con ustedes. ¿Sí? Y si hay cierta complejidad, bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿Sí? La complejidad tiene que ver también con las formas de estudiar. Si yo, la quiero hacer muy difícil, aquí no lo puedo hacer, no puedo hacer, no lo acostumbro a hacer. Tengo que hacerme las cosas sencillas, fáciles, y para eso recurro a mis materiales de apoyo. Cuando yo recurro a mis materiales de apoyo, entonces el nivel de complejidad que se requiere en la actividad, ¿sí?, tiene que ver con ustedes para ayudarlos a levantar el conocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos que van a quedar a cargo de ustedes? Si no, la lectura, la presencia en estas sesiones, la lectura. Son sesiones de más de una hora en la que no estoy metiendo paja, no es mi estilo. Necesito que aprendan, necesito que los 100 que me están viendo se comprometan para que puedan ejercer bien el acto de examinarse y que ustedes puedan ingresar con sus guías a los textos. Y si no tienen los textos, yo los tengo, pero necesito colocarlos. No puedo publicar ahorita en Facebook, salvo en el grupo Manuel Quiles Cruz. Ahí puedo poner textos, ahí puedo meter textos para que los vayan bajando en el grupo Manuel Quiles Cruz, y para eso necesitan solicitar su ingreso, para que todo esto lo pongan en práctica, muevan sus saberes como nos estuvieron diciendo, para lograr que estos aprendizajes y su desempeño, el desempeño que van a tener el sábado o el domingo que van a presentar el examen, se haga evidente. Por eso traigo hasta acá a los principios pedagógicos del Acuerdo 592 para que ustedes entiendan el proceso. Ya les expliqué lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo nos podemos generar un buen ambiente de aprendizaje, aunque estemos en un tono virtual. A veces, cuando se da un curso en línea, ¿sí?, también hay ausentismo, pero aquí veo quiénes están y estoy viendo, es como pasar lista, porque yo veo quiénes están y veo quiénes están aguantando toda la sesión. Porque entonces yo digo, trabajo para ti que estás aguantando la sesión.
Y yo me siento frente a mi celular y te explico para que se te haga más fácil el trabajo. Y nos generamos un buen ambiente de aprendizaje como un espacio en el que desarrollamos el efecto y el acto de la comunicación y las interacciones que podamos generar para que tú puedas aprender. El que tiene que aprender eres tú. El que tiene que pasar eres tú. Yo ya voy de salida, pero tengo 50 años en el servicio educativo. Entonces también sigo aprendiendo y por eso necesitamos generar este ambiente. Tienes que registrarte en mi canal de YouTube, Manuel Quiles Cruz, y ahí hay muchos videos que te van a servir. Tienes que registrarte en el canal de YouTube que se llama Temas de Política Educativa en México, para que revises los 12 videos de la gestión escolar, para que puedas tener información. Entre mayor información tengamos, entre mayor información tengas, mejor vas a desempeñarte en tu instrumento, mejor te vas a desempeñar al enfrentar el instrumento. Por eso necesitamos crear, aunque estemos divididos por esta pantalla, necesitamos crear un buen ambiente. Y ese buen ambiente empieza también con el repaso de las acciones, asistir, leer, participar, hacer una carga de trabajo y enfrentar reactivos. Colocar la mente abierta, sentarte, verme, escucharme, ¿sí? Asumir tu responsabilidad, ¿sí? Ser honesto y decir la verdad. No te puedo preguntar si leíste, si vas leyendo. Esto es responsabilidad de cada quien y se forja con la honestidad, con tu honestidad para enfrentar el examen. Así es que voy viendo estos aspectos que destacan en la construcción de los propios ambientes de aprendizaje. Y el primero que me dice es que yo como maestro, porque me lo dice el acuerdo 592, debo tener claridad respecto del aprendizaje que yo espero logres tú. Cuando yo me coloco como el maestro y me veo desde el 592, tengo muy claro qué es lo que quiero que logres tú para que apruebes tu examen y te coloques en la lista de prelación arriba. Porque hay personas que han presentado su examen varias veces. Hay personas inclusive que han sido aceptados y que de alguna manera renuncian a ello para poder lograr una mejor colocación también en términos laborales. Por eso yo debo de tener una claridad respecto del aprendizaje que yo espero tú logres. Y debo de tener el reconocimiento de los elementos de tu contexto. No los puedo tener tan fácilmente, pero cuando ya me escriben inbox, o me escriben en mi muro, o me escriben aquí mismo abajo la serie de mensajes, me empiezo a ver desde dónde me estás escuchando, desde dónde abres tu celular, ¿sí? Si estás en Huixquilucan o si estás en Chihuahua, ¿sí? Si estás en Tasco o estás en Mérida, como también tengo aquí personas, porque yo sí voy identificándolos. Entonces, eso tú lo sabes, tú sabes cómo está ese contexto. Aquí en la Ciudad de México, ahorita hablando de clima, no he salido en todo el día preparando las sesiones, adelantándome, ya voy en la 6ª sesión, voy haciendo mi planeación, pero ha llovido anoche, ha llovido, hoy ha llovido, y así el país con esta diversidad. Pero lo que yo tengo que ver es qué es relevante para ti, qué es lo que te va a ayudar, qué te sirven de mis materiales educativos impresos, audiovisuales o digitales, qué es lo que te sirve, y eso es lo que voy a poner a disposición tuya. Como se van dando cuenta, podemos establecer la interacción entre el maestro y los estudiantes, porque aunque estemos aquí en la pantalla, esto se puede ir logrando. Así como se habla de establecer interacciones en el hogar, en los ambientes de aprendizaje entre estudiantes o con padres de familia, tenemos que dar un marco de intervención para apoyar estas actividades académicas, porque finalmente lo que estamos haciendo son actividades académicas. Y este es un ejercicio
que no cualquiera hace, pero que nosotros nos estamos atreviendo a hacer, que estamos dando nuestro tiempo, que lo estamos haciendo. Y esto es importante. Así es que manda tu WhatsApp al teléfono que pondré ahorita, que termine, lo voy a poner ahí en los comentarios, el 55 34 84 84 07. Mi reloj está marcando 10:15. 10:35. 10:35. 1 hora con 5 minutos nuevamente. Voy a dar por concluida aquí la sesión. Seguimos trabajando. Creo que voy avanzando. La pregunta que me permitiría observar cómo voy y cómo vamos es: quienes entraron desde el inicio, ¿el tiempo se les está yendo rápido? Si me contestan ahí en un comentario y comparten ahorita el video en sus grupos, se los voy a agradecer. Si me responden la pregunta de que si el tiempo se está yendo rápido, me permite ver cómo voy, cómo se está trabajando. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz y les agradezco su atención. Nos vemos mañana en la tercera sesión y los materiales ya están a su disposición. Que pasen muy buena noche, maestros. Hasta donde estén, un abrazo. Gracias, maestros. Buenas noches.